Buenos días compañeros, yo les voy a hablar acerca del aparato respiratorio, el orden de sus órganos, pero particularmente la mucosa, el cartílago y la adventicia. A pesar de que el aparato respiratorio no es particularmente mi tema, vamos a mencionarlo de manera breve. El aparato respiratorio o sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. En los seres humanos, el sistema respiratorio está formado por las vías aéreas, pulmones y músculos respiratorios, que provocan el movimiento del aire tanto hacia adentro como hacia afuera del cuerpo. El aparato respiratorio humano consta de los siguientes elementos. Fosas nasales. Son dos amplias cavidades cuya función es permitir la entrada y salida del aire, el cual se humedece, filtra y calienta a través de unas estructuras llamadas cornetes. Faringe. Es una estructura con forma de tubo situada en el cuello y revestido de membrana mucosa. Conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe. Laringe. Es un conducto que permite el paso del aire desde la faringe hacia la tráquea y los pulmones. En la laringe se encuentran las cuerdas bucales que dejan entre sí un espacio llamado glotis. Las cuerdas bucales son dos repliegues situados en la laringe que vibran cuando el aire los atraviesa, produciendo la voz. El glotis es la porción más estrecha de la luz laríngea, espacio que está limitado por las cuerdas vocales. Anexando de esta manera el epiglotis. La epiglotis es un cartílago situado encima de la glotis que obstruye el paso del lobo alimenticio en el momento de la deglución, evitando que éste se vaya al sistema respiratorio, es decir, marca el límite entre la orofaringe y la laringofaringe. La tráquea. Es un conducto en forma de tubo que tiene la función de hacer posible el paso del aire entre la laringe y los bronquios. Su pared está reforzada por un conjunto de cartílagos, en forma de C, que dificultan que la vía se colapse por compresión externa sobre el cuello. Los pulmones. Son órganos cuya función es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Dentro de cada pulmón, el árbol bronquial se divide progresivamente dando ramificaciones cada vez más pequeñas. La tráquea da origen a los dos bronquios principales que se dividen en bronquios secundarios o lobares. Cada bronquio lobar se divide en bronquios terciarios o segmentarios, que se dividen en bronquiolos. El bronquiolo continúa el proceso de ramificación y da origen al bronquiolo terminal, de donde parten los bronquiolos respiratorio, que es donde se encuentran los sacos alveolares. Si lo describimos de manera particular, un bronquio es un conducto tubular fibrocartilaginoso que conduce el aire desde la tráquea hasta los bronquiolos. Un bronquiolo es un conducto que conduce el aire desde los bronquios hasta los alvéolos. Y un alvéolo es los que están situados al final de las últimas ramificaciones de los bronquiolos, tienen forma de pequeños sacos y son el lugar en el que se produce el intercambio de gases con la sangre. Los músculos intercostales. Estos músculos están situados en el espacio existente entre dos costillas consecutivas y tienen un importante papel para movilizar el tórax durante la respiración. El diafragma. Es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Cuando se contrae, baja y aumenta el tamaño de la cavidad torácica, provocando la respiración. Cuando se relaja, sube, disminuye el tamaño de la cavidad torácica y provoca la expiración. Breathe in, breathe out. Pleura y cavidad pleural. La pleura es una membrana serosa que recubre ambos pulmones. Consta de dos capas, la pleura parietal, que es la que está en contacto con la pared del tórax,
y la pleura visceral, que es la que está en contacto con los pulmones. Entre ambas capas queda un espacio al cual se le llama cavidad pleural. La presión en la cavidad pleural es menor que la presión atmosférica, lo cual hace posible la expansión de los pulmones durante la inspiración. Muy bien, después de haber dado este pequeño repaso, vamos a enfocarnos en los 3 puntos que me corresponden, que es hablar sobre la mucosa, el cartílago y la adventicia dentro del sistema respiratorio. Comenzaremos hablando del epitelio respiratorio o epitelio de las vías respiratorias. Es un tipo de epitelio columnar ciliado que se encuentra en la mayor parte de las vías respiratorias como mucosa respiratoria. Esta sirve para humedecer y proteger las vías respiratorias. No va a estar presente en las cuerdas vocales de la laringe, ni en la orofaringe, ni en la laringofaringe, porque en ese lugar el epitelio se estratifica en forma de escamosa. Eso quiere decir que va a tener ausencia de queratina, entre otras características. Bueno, la mucosa respiratoria también funciona como una barrera contra posibles patógenos y partículas extrañas, previniendo la infección y la lesión tisular por la secreción de moco y la acción de la depuración mucociliar. Hablando de manera más específica, la mucosa está formada por un epitelio pseudoestratificado ciliado, el cual posee 3 tipos principales de células, que son las ciliadas, mucosas y basales. Las ciliadas son las más abundantes y cada una de ellas tiene más de 200 cilios, los cuales desplazan la capa de moco que cubre la superficie y cualquier partícula que haya en esta hacia la laringe. Por tanto, se encargan de limpiar los pulmones de partículas que entran durante la respiración. Las células caliciformes o mucosas se encargan de segregar la capa de moco que recubre la superficie de los conductos respiratorios. Y por último, las células basales actúan como células de reserva a partir de las cuales reemplazan a células del epitelio que van muriendo. En la mucosa vamos a encontrar fibras elásticas las cuales la van a separar de la submucosa. La submucosa, al contrario que en otros órganos, es conectivo laxo, con un aspecto similar al de la lámina propia de la mucosa. Por ello es algo difícil distinguir el límite entre mucosa y submucosa. En esta última se encuentran los vasos sanguíneos y linfáticos principales, así como las porciones secretoras de algunas glándulas mucosas y mixtas. El siguiente punto son los cartílagos, los cuales los encontraremos en la laringe. Encontramos 9 cartílagos que se clasifican en pares e impares. Los cartílagos impares son el tiroides, cricoides y epiglotis. Comenzamos por el tiroides. El cartílago tiroides es el más grande de los 9 cartílagos que forman el esqueleto de la laringe. Está formado principalmente por fibrillas de colágeno tipo 2 y posee condrocitos dispuestos en grupos. Existe pericondrio, es el más abundante del cuerpo y tiene un aspecto blanquecino azuloso. La función del cartílago tiroides es que sostiene y protege las cuerdas vocales y ayuda a crear el sonido de la voz de una persona. También se le conoce como la manzana de Adán por su forma, que a menudo se ve como un bulto en la parte delantera del cuello. También se le llama cartílago tiroideo. El cartílago cricoides. El cartílago cricoides es el más inferior de los cartílagos de la laringe. Se interpone entre el cartílago tiroides y la tráquea. Es impar y se le describe habitualmente con forma de anillo de sello, rodeando completamente la vía aérea. En su estructura se puede distinguir una parte posterior y gruesa denominada placa o lámina cricoidea, en cuya superficie posterior se hallan 2 pequeñas depresiones, donde se insertan los músculos cricoaritinoideos posteriores y una pequeña rugosidad media y vertical que sirve de inserción o protección para el esófago. La epiglotis. Es una estructura húmeda, cartilaginosa y estrecha que forma parte del esqueleto cartilaginoso de la laringe. También marca el límite entre la orofaringe y la laringofaringe. La epiglotis obstruye el paso del bolo alimenticio en el momento de la deglución, evitando que éste se vaya al sistema respiratorio. Cartílago aritenoides. Los cartílagos aritenoides son 2 pequeños cartílagos de la laringe ubicados posteriormente a esta.
Están situados sobre el cartílago cricoides y bajo el cartílago corniculado. Presentan forma piramidal, tienen una base triangular y vértice truncado. Son de naturaleza hialina y son de 15 milímetros de alto aproximadamente. Su función está principalmente relacionada con la fonación. La fonación es el trabajo muscular realizado para emitir sonidos inteligibles, es decir, que exista la comunicación oral. El objetivo último de la fonación es la articulación de palabras, a través del proceso por el cual se modifica la corriente del aire procedente de los pulmones y la laringe. Sabe como a aguacate con chile. Aguacate, chile, mole, pozole, aguacate, chile, mole, pozole. Parangaricutiri, mi cuero. Pepe, pecas, pica papas. Con un pico, papas. Rojo, azul, amarillo, verde. Piedra, pelo, tijera, piedra, pelo, tijera, piedra, pelo, tijera. Deja de poner tijera, piedra, pelo, tijera. Ay, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas. Mi amor favorito de la Jamaica. ¿De Jamaica? Sabe mejor la de Jamaica. Pensé que pensábamos igual, pero qué bueno que no. Cartílago cuneiforme. Los cartílagos cuneiformes también son conocidos como cartílagos de Wisberg. Son dos porciones pequeñas y alargadas de cartílago amarillo y elástico situadas en ambos lados de los pliegues ariepiglóticos. Los cuneiformes son cartílagos pares que se apoyan en la parte superior del aritenoides y se mueven con ellos. Están situados encima y enfrente de los cartílagos corniculados, y la presencia de estos dos pares de cartílagos da como resultado pequeñas protuberancias en la superficie de la membrana mucosa. Estos cartílagos tienen forma de cuña, a eso se debe su nombre. La función de estos cartílagos es soportar las cuerdas vocales y las caras laterales de la epiglotis. También proporcionan cierto grado de solidez a los pliegues mucosos en los que están insertados. Y por último, los cartílagos corniculados. Estos cartílagos también se les conoce como cartílagos de Santorini. Son dos pequeños nódulos cónicos formados por cartílago elástico, que se articulan con las cúspides de los cartílagos aritenoides y sirven para prolongarlos posteriormente y medialmente. Están situados en las partes posteriores de los pliegues ariepiglóticos de la membrana mucosa y a veces están fusionados con los cartílagos aritenoides. Estos cartílagos tienen forma de cuerno y a eso se debe su nombre. Su función es dar rigidez a los pliegues ariepiglóticos. Por último tenemos la adventicia. La adventicia es la capa más externa y recubre la parte externa de los anillos incompletos cartilaginosos. En sí estamos hablando de tejido conectivo que puede contener tejido adiposo. A continuación tenemos un ejemplo de adventicia de la tráquea.